Se habla ruso. El estanco de Martín Martínich está situado en un edificio que hace esquina. Es natural que los estancos tengan predilección por las esquinas, a juzgar por el de Martín, porque su negocio va viento en popa. El escaparate es de modestas proporciones, pero está bien dispuesto. Unos pequeños espejos dan vida a la mercancía que allí se exhibe. En la zona más baja, en los valles que se abren entre las montañas de terciopelo azul, se acomoda una variedad de cajas de cigarrillos, cuyos nombres vienen arropados por ese elegante dialecto internacional que también se utiliza para dar nombre a los hoteles. Más arriba, los puros en hilera sonríen en sus cajas livianas. En sus buenos tiempos, Martín era un rico terrateniente. En mis recuerdos de infancia aparece siempre rodeado de aura con que conducía su impresionante tractor. Por el contrario, mi memoria me dice que su hijo, Petya, y yo, lejos de sus hazañas, sucumbíamos simultáneamente a Main Ride y en la escarlatina, por lo que tras 15 años repletos de todo tipo de acontecimientos, me gustaba pasarme por el estanco en aquella esquina llena de vida donde Martín vendía su mercancía. Desde el año pasado, sin embargo, compartimos algo más que recuerdos comunes. Martín tiene un secreto y a mí me ha hecho partícipe de su secreto. ¿Todo va bien?, le pregunto en susurro, y él, mirando por encima del hombro, me contesta con el mismo cuidado: sí, gracias a Dios, todo está tranquilo. Se trata de un secreto bastante excepcional. Recuerdo que me iba a París y que la víspera que me había quedado en casa de Martín hasta tarde. El alma de un hombre puede compararse a unos grandes almacenes y sus ojos a dos escaparates gemelos. A juzgar por los ojos de Martín, estaban de moda los tonos pardos, cálidos. A juzgar por esos ojos, la mercancía que guardaba en su alma era de excelente calidad. Y qué barba tan tupida, con aquel destello blanco que hablaba de Rusia en el gris robusto de alguna cana, y sus hombros, su estatura, su porte. En tiempo solían decir que podía rajar un pañuelo con su espada. Alguna de las hazañas de Ricardo, Corazón de León, ahora cualquiera que de los dos, como él había emigrado, iría con un punto de envidia. Ahí tienes a un hombre que no ha bajado la cabeza. Su esposa era una amable mujer ya entrada en años y un tanto hinchada, con un lunar junto a su fosa nasal izquierda. De sus sufrimientos en los tiempos revolucionarios había conservado un tic en el rostro. Inopinada y furtivamente alzaba sus ojos al cielo en una ráfaga fugaz. Petya tenía el mismo físico imponente que su padre. A mí me gustaba su dulzura taciturna, así como su humor repentino. Tenía un rostro grande y flácido, del que su padre solía decir: vaya jeta la tuya, harían falta 3 días al menos para circunnavegar su perímetro, y el pelo rojizo, permanentemente despeinado. Petya era propietario de un cine minúsculo en una zona de la ciudad poco poblada que le proporcionaba unos modestos ingresos, y con él se acababa la familia. Yo pasé aquel día, víspera de mi viaje, sentado junto al mostrador observando a Martín y a sus clientes. Primero se inclinaba ligeramente apoyándose en 2 dedos sobre el mostrador y luego iba hasta las estanterías con un gesto elegante. Cogía una de las cajas y mientras la abría con un chasquido del pulgar preguntaba: «Einen Rauchen». Recuerdo aquel día por una razón especial. Petya llegó inopinadamente, desgreñado y lívido de rabia. La sobrina de Martín había decidido volver a Moscú con su madre, y Petya venía de entrevistarse con los representantes diplomáticos. Mientras un diplomático le estaba informando de los pormenores, otro, que evidentemente comulgaba con la política del gobierno, susurraba en palabras apenas perceptibles: mucho cuidado, esto está lleno de esa basura del ejército blanco. Me hubiera gustado hacer picadillo a aquel tipo, dijo Petya, haciendo ademán de dar un puñetazo, pero desgraciadamente no puedo olvidarme de mi tía que está en Moscú. Ya tienes algún que otro pecado en tu conciencia, dijo Martín con voz cavernosa, no exenta de buen humor. Aludía a un incidente de lo más divertido. No hace mucho tiempo, en el día de su santo, Petya fue a la librería soviética, cuya presencia mancilla una de las calles más encantadoras de Berlín. En ese lugar no solo venden libros, sino también distintas baratijas y curiosidades manuales.
Petia eligió un martillo adornado con amapolas y con el blasón de los martillos bolcheviques. El empleado le preguntó si quería algo más. Petia dijo, sí, ya lo creo, indicando con el gesto un pequeño busto de escayola del señor Uvyanov. Pagó 15 marcos por el busto y el martillo, para después, sin mediar palabra, allí mismo junto al mostrador, hacer añicos el busto con el martillo, con una fuerza tal que el señor Uvyanov se desintegró. A mí me gustaba aquella historia, como me gustaba, por ejemplo, los dichos queridos, estúpidos e inolvidables de la infancia que calientan las entretelas del corazón. Las palabras de Martín me llevaron a mirar a Petia mientras dejaba escapar una carcajada. Pero Petia se encogió de hombros taciturno y frunció el ceño. Martín revolvió en el cajón y le ofreció el cigarrillo más caro de la tienda, pero ni siquiera eso disipó la tristeza de Petia. Volví a Berlín 6 meses más tarde, un domingo por la mañana. Sentí la necesidad de ver a Martín. Entre semanas se podía entrar a su casa a través de la tienda, ya que su piso, 3 habitaciones y una cocina, estaba justamente detrás. Pero, evidentemente, un domingo por la mañana la tienda estaba cerrada y el escaparate tenía echada la reja protectora. Contemplé fugazmente a través de la reja las cajas rojas y doradas, los puros morenos, la humilde inscripción que se leía en un rincón. Aquí se habla ruso. Observé que el escaparate presentaba de alguna forma un espectro más alegre y crucé a través del patio hasta la casa de Martín, cosa extraña. El propio Martín me pareció más alegre, más desenvuelto, más radiante que antes, y Petia estaba totalmente irreconocible. Sus rizos grasientos y desgreñados estaban peinados hacia atrás y una amplia sonrisa, un punto tímida, se demoraba insistente en sus labios. Mantenía una especie de silencio satisfecho y un cierto aire de divertida preocupación, como si llevara consigo una carga preciosa, dulcificaba todos los movimientos. Solo la madre seguía tan pálida como siempre, y el mismo tic, tan conmovedor, encendía su rostro como un débil relámpago de verano. Nos sentamos en el salón donde todo estaba recogido, y yo, al pensar en las otras 2 habitaciones, la de Petty y la de sus padres, igualmente limpias y acogedoras, tuve una sensación de lo más reconfortante. Tomé un té con limón, atendí a la meliflua conversación de Martín sin lograr evitar la impresión de que algo nuevo había hecho irrupción en aquella casa, algún pálpito misterioso y alegre, como ocurre, por ejemplo, en un hogar donde hay un joven a punto de ser madre. En un par de ocasiones Martín le lanzó una mirada preocupada a su hijo, y éste reaccionó levantándose al punto y abandonando la habitación. Al volver le hacía una seña discreta a su padre, como si quisiera decir que todo iba a las 1000 maravillas. También había algo nuevo y, a mi juicio, enigmático en la conversación del viejo. Hablamos de París y de los franceses, y de repente preguntó: «Dime, amigo, ¿cuál es la cárcel más grande de París?». Le contesté que no lo sabía y empecé a hablarle de una revista francesa que sacaba mujeres pintadas de azul. «¿Y eso te asombra?», me interrumpió Martín. «Dicen, por ejemplo, que las mujeres rascan la pintura de las paredes de la cárcel y la utilizan para empolvarse la cara, el cuello o lo que sea». Y para confirmar sus palabras trajo de su dormitorio un grueso volumen escrito por un criminalista alemán y localizó un capítulo acerca de la rutina de la vida en la cárcel. Traté de cambiar el tema, pero, fuera el tema que fuere, Martín lo reconducía mediante extraños rodeos y artificiales circunloquios, de forma tal que, sin darnos cuenta, nos veíamos discutiendo de nuevo los méritos de la prisión perpetua frente a la pena capital, a los ingeniosos métodos que los criminales han inventado para lograr escaparse al mundo libre. Yo estaba desconcertado. Petia, a quien le gustaban los artilugios mecánicos, se entretenía manipulando con un cortaplumas los muelles de su reloj sin parar de reírse entre dientes. Su madre cosía y de cuando en cuando me acercaba una tostada o la mermelada para que comiera. Martín, con los 5 dedos de la mano
en su desaliñada barba, se me había quedado mirando pensativo y de repente cambió de expresión como si se hubiera liberado de una carga. Dio una palmada en la mesa y se volvió a su hijo. Ya no aguanto más, Petia, le tengo que contar todo o reviento. Petia asintió en silencio. La mujer de Martín se levantó para ir a la cocina. Eres un chisgarabis, todo lo cuentas, dijo moviendo la cabeza indulgentemente. Martín me puso la mano en el hombro y me dio tal sacudida que si yo hubiera sido un manzano en un jardín, las manzanas habrían empezado a caer literalmente por mi cuerpo. Y luego se me quedó mirando fijo a los ojos. Te lo advierto, dijo. Te voy a contar un secreto tan increíble, tan secreto que no sé qué hacer. Para que lo entiendas, ni una palabra a nadie, ¿comprendes? Inclinándose hasta casi tocarme, bañándome en el aroma de tabaco y en su propio olor acre de viejo, Martín me contó una historia verdaderamente extraordinaria. Sucedió, empezó Martín, poco tiempo después de que te fueras, entró un cliente. Obviamente no se había percatado del cartel del escaparate porque se dirigió a mí en alemán. Y permíteme que subraye esto: si hubiera observado el cartel, no habría entrado en la modesta tienda de un emigrante. Inmediatamente me di cuenta que era ruso por su pronunciación. La cara, además, era la de un ruso. Como es natural, me lancé a hablar en ruso. Le pregunté qué tipo de tabaco quería, de qué precio. Me respondió con una mirada de sorpresa molesta. ¿Qué le lleva a pensar que soy ruso? Le di una contestación amabilísima, según recuerdo, y me puse a contar sus cigarrillos. En ese momento entró Petia. Cuando vio a mi cliente dijo con la más absoluta calma: ¿qué encuentro más agradable? Y entonces mi Petia se acercó hasta él y le dio un puñetazo en la cara. El otro se quedó helado. Como muy bien me explicó Petia más tarde, lo que ocurrió no fue únicamente un puñetazo de esos en que la víctima se derrumba en el suelo, sino un golpe muy especial. Parece que Petia le había propinado un golpe de efecto retardado y el hombre perdió el conocimiento sin llegar a caerse, y parecía que se hubiera quedado dormido de pie. Y entonces empezó a tambalearse, a caer despacio, de espaldas, como si fuera una torre, y Petia se puso entonces detrás y lo recogió por las axilas en su caída. Todo fue bastante inesperado. Petia dijo: échame una mano, papá. Yo le pregunté si sabía lo que estaba haciendo. Petia se limitaba a repetir: échame una mano. Conozco muy bien a mi Petia. Con él nos sirven los rodeos y también sé que tiene los pies en el suelo, que medita sus actos y que no deja inconsciente a la gente por una nimiedad. Arrastramos al inconsciente fuera de la tienda, a través del pasillo hasta el cuarto de Petia, y justo al llegar allí oí un timbre. Alguien acababa de entrar en la tienda. Tuvimos suerte, desde luego, de que no hubiera ocurrido un minuto antes. Volví a la tienda, despaché la ventana y a continuación, afortunadamente, llegó mi mujer con la compra e inmediatamente la dejé en el mostrador al cuidado de la tienda, mientras yo, sin mediar palabra, iba a todo gas hasta la habitación de Petia. Aquel hombre estaba tendido en el suelo con los ojos cerrados, mientras Petia, sentado en su mesa, examinaba pensativamente algunos objetos como una gran purera de piel, media docena de postales obscenas, un billetero, un pasaporte y un revólver viejo que pero aparentemente en buen uso, y me lo explicó todo al instante. Como te habrás imaginado, esos objetos procedían de los bolsillos de aquel hombre, y el hombre no era otro sino el diplomático. Recordarás la historia de Petia, que hizo aquel comentario acerca de la basura blanca. Sí, sí, él mismo, y a juzgar por alguno de los documentos que llevaba, era de la policía política. Si no me equivoco. Bien hecho, le dije a Petia. Le has partido la cara a un tipo. No entro en lo que mereciese o no, pero por favor explícame qué es lo que piensas hacer ahora. Evidentemente no has pensado para nada en tu tía de Moscú. Sí, sí que lo he hecho, dijo Petia. Tenemos que pensar algo. Y lo hicimos. Primero le atamos con una gruesa cuerda y le metimos una toalla en la boca. Mientras estábamos ocupados con él, volvió en sí y abrió un ojo. Al examinarlo de cerca, déjame decirte, aquel tipo resultó ser no solo estúpido, sino también repulsivo.
con una especie de sarna en la frente y en el bigote y una nariz bulbosa. Lo dejamos tumbado en el suelo y Petia y yo nos instalamos a su lado cómodamente y comenzamos nuestra propia encuesta judicial. Discutimos durante un buen rato. Nos preocupaba no tanto el insulto en sí, no era más que una nadería, desde luego, sino su profesión, por llamarlo de alguna manera, y todas las actividades que había llevado a cabo en Rusia. Al acusado se le concedió la última palabra. Cuando liberamos su boca quitándole la toalla, dijo una especie de gemido. Tuvo unas náuseas, pero no dijo nada, salvo: ya veréis, esperad y veréis. Volvimos a liarle la toalla y la sesión continuó. Al principio los votos estaban divididos. Petia pedía la pena de muerte y yo pensaba que merecía la muerte, pero propuse conmutar la pena por la de prisión perpetua. Petia lo meditó y accedió. Yo añadí que, aunque ciertamente había cometido una serie de crímenes, no teníamos medio de probarlos, que su profesión en sí misma constituía un crimen, que nuestro deber se limitaba a asegurar de que ahora en adelante fuera inofensivo, nada más. Y ahora escucha el resto. Tenemos un baño al final del pasillo, un cuarto pequeño y oscuro, muy oscuro, con una bañera de hierro esmaltado. El agua se pone en huelga con cierta frecuencia. De vez en cuando aparece una cucaracha. El cuarto es tan oscuro porque la ventana es muy estrecha y está colocada justo debajo del techo, y además, precisamente enfrente de la ventana y unos 3 pies más o menos, hay un sólido muro de ladrillo, y fue precisamente en aquel agujero donde decidimos meter al prisionero. Fue idea de Petia. Sí, de Petia. Hay que dar al César lo que es del César. En primer lugar, como es natural, había que preparar la celda, y empezamos arrastrando al prisionero hasta el pasillo para tenerlo vigilado mientras trabajábamos. Y en ese momento mi mujer, que acababa de cerrar la tienda porque ya era de noche y se dirigía a la cocina, nos vio. Se quedó estupefacta, indignada incluso, pero luego entendió nuestras razones. Buena chica, Petia empezó por desmembrar una mesa muy sólida que teníamos en la cocina, le rompió las patas y la tabla resultante la clavó en la ventana del baño, tapando el vano por completo. Luego desatornilló los grifos, quitó el calentador cilíndrico de agua y colocó un colchón en el suelo del baño. Ni qué decir tiene que al día siguiente añadimos toda suerte de mejoras. Cambiamos la cerradura, instalamos un cerrojo de seguridad, reforzamos la tabla de la madera con metal, y todo ello, desde luego, sin hacer demasiado ruido. Como sabes, no tenemos vecinos, pero con todo, era menester actuar con prudencia. El resultado fue una auténtica celda de cárcel, y allí metimos al tipo de la policía política. Desatamos la cuerda, le quitamos la toalla, le advertimos de que, si empezaba a gritar, volveríamos a atarle y a amordazarle, y por mucho tiempo, y entonces, satisfechos de que hubiera entendido para quién era el colchón que estaba colocado en la bañera, cerramos la puerta con llave y por turnos hicimos guardia toda la noche. Ese momento marcó el principio de una nueva vida para nosotros. Yo ya no era simplemente Martín Martínich, sino Martín Martínich, director de prisiones. Al principio, el preso estaba tan extrañado de lo que había ocurrido que su comportamiento era sumiso. Pronto, sin embargo, volvió a su estado normal, y cuando le llevábamos la comida, se entregaba a un huracán de palabras soeces. No puedo repetir las obscenidades de ese hombre. Me limitaré a decir que puso a mi pobre difunta madre en las más increíbles situaciones. Yo estaba decidido a dejarle bien clara la naturaleza de su estatus legal. Le expliqué que permanecería en prisión hasta el final de sus días, que si yo moría primero lo dejaría en herencia a Petia, y que a su vez mi hijo lo transmitiría como parte de su patrimonio a mi futuro nieto, y así en adelante, convirtiéndolo en una especie de tradición familiar, una joya de familia. Mencioné de pasada que, en la improbable eventualidad de que tuviéramos que mudarnos a otro piso distinto en Berlín, él sería atado, colocado en un baúl especial y transportado con nosotros y nuestra mudanza con toda naturalidad. Y seguí explicándole que solo conseguiría la amnistía si se daba una única condición, a saber, que sería liberado el día que explotara la burbuja bolchevique. Finalmente le prometí
que le alimentaríamos bien, mucho mejor que cuando en mis tiempos me vi encerrado por la checa y que como privilegio especial recibiría libros, y en verdad que este es el día en que todavía estamos esperando que se queje de la comida. Es verdad que al principio Petia sugirió que le diéramos cucarachas secas, pero por mucho que buscamos, ese pez soviético era inexistente en Berlín. Nos vimos obligados a servirle comida burguesa. A las 8 en punto de la mañana, Petty y yo entramos y dejamos junto a su bañera un plato de sopa caliente con carne y una hogaza de pan gris. Al mismo tiempo, retiramos el orinal, un aparato de lo más inteligente que adquirimos solo para él. A las 3 recibí una taza de té, a las 7 más sopa. El sistema alimenticio está copiado del que utilizan en las mejores cárceles europeas. Los libros constituyeron más problema. Tuvimos conciliábulo familiar y para empezar seleccionamos 3 títulos: El príncipe Serebryakov, Las fábulas de Krylov y La vuelta al mundo en 80 días. Nos anunció que no estaba dispuesto a leer semejantes panfletos del ejército blanco, pero le dejamos los libros y todo nos hace pensar que los ha leído con placer. Tenía un humor cambiante. Los primeros días estuvo bastante tranquilo. Era evidente que estaba preparando algo. Quizás pensó que la policía iba a empezar a buscarle. Comprobamos los periódicos, pero no decían ni una sola palabra del desaparecido agente de la Checa. Con toda probabilidad, los otros diplomáticos habían decidido que el hombre había desertado, sencillamente, y había preferido enterrar el asunto. A este periódico de contemplación corresponde un intento de escapada o al menos de comunicarse con el mundo exterior. Se esforzaba por caminar en la celda, probablemente se encaramó a la ventana tratando de abrir las lajas de madera. Asimismo probó a hacerse oír con todo tipo de golpes, pero le amenazamos y los golpes cesaron, y en una ocasión en que Petia estaba solo con él, le atacó. Petia lo agarró con un dulce brazo de oso y lo volvió a sentar en la bañera. Después de ese suceso pasó por otra fase, se volvió muy dócil, incluso llegó a contar algún chiste alguna vez. Y finalmente intentó comprarnos. Cuando vio que eso tampoco funcionaba, empezó a quejarse y luego volvió de nuevo a despotricar con todo tipo de juramentos peores que los anteriores. En estos momentos atraviesa una fase de sumisión taciturna que, me temo, no presagia nada bueno. Lo sacamos a pasear por el pasillo todos los días y 2 veces por semana lo dejamos tomar el aire junto a una ventana abierta. Como es natural, tomamos todas las precauciones necesarias para impedir que se ponga a gritar. Los sábados toma un baño, nosotros nos tenemos que lavar en la cocina. Los domingos le doy unas pequeñas charlas y le dejo fumar 3 cigarrillos en mi presencia. Desde luego, ¿y sobre qué versan estas charlas? Hay de todo, sobre Pushkin, por ejemplo, y sobre la antigua Grecia. Solo está prohibido un tema, la política. Está privado de todo aquello que suene a política, como si la política no existiera sobre la faz de la tierra. Y sabes una cosa, desde que tengo en prisión a un agente soviético, desde que he hecho un acto de servicio a la madre patria, soy sencillamente un hombre diferente, libre, desenvuelto y feliz, y los negocios han mejorado, así que tampoco tengo demasiados problemas para mantenerlo. Me cuesta 20 marcos al mes, contando la factura de la electricidad. Ese agujero está completamente a oscuras, así que desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde tiene una bombilla de pocos vatios encendida. Y me preguntarás, ¿de dónde sale un individuo así? ¿Cuál es su entorno? Bueno, como te diría yo, tiene 20 años, es un campesino, con toda probabilidad ni siquiera acabó sus años de escuela. Es lo que se denomina un comunista honesto, solo ha estudiado, por así decir, el catecismo político, ese que convierte a los tarugos en alcornoques, como decimos tú y yo. Eso es todo lo que sé. Si quieres te lo enseño, pero acuérdate, ni una palabra. Martín salió al pasillo, Petty y yo le seguimos. El viejo, en su chaqueta cómoda de estar por casa, parecía un funcionario de prisiones de verdad.
Sacó las llaves y había un cierto aire profesional en su modo de insertarlas en la cerradura. La cerradura crujió 2 veces y Martín abrió la puerta de un golpe. Lejos de ser un agujero oscuro y mal iluminado, era un baño espacioso, espléndido, del tipo que se encuentra en las cómodas pensiones alemanas. La luz eléctrica, brillante, pero sin embargo agradable, lucía tras una pantalla alegre y llena de adornos. Un espejo brillaba a la izquierda. En la mesilla junto a la bañera habían unos cuantos libros, una naranja pelada en un plato lustroso y una botella de cerveza sin abrir. En la bañera blanca, en un colchón cubierto con una sábana limpia, con una gran almohada detrás de la cabeza, se tumbaba un tipo bien alimentado, con los ojos bien vivos, una barba bastante larga, con una bata, un regalo del amo, y unas zapatillas cómodas y suaves. Bueno, ¿qué me dices ahora?, me preguntó Martín. La escena me pareció cómica y no supe qué contestar. Ahí es donde solía estar la ventana, me indicó Martín con el dedo. Efectivamente, la ventana estaba condenada y perfectamente tapiada con maderas. El prisionero bostezó y se volvió hacia la pared. Nosotros salimos. Martín acarició la cerradura con una sonrisa. Pocas probabilidades tiene de escaparse, dijo, y añadió a continuación: tengo curiosidad por saber, sin embargo, cuántos años va a tener que pasar ahí encerrado.